Hola, hoy nos vamos a sumergir en un libro que es mucho más que un manual para creativos, El Camino del Artista, de Julia Cameron. Es una especie de mapa para recuperar una parte que quizás creíamos perdida, un viaje que de verdad le ha cambiado la vida a millones de personas, y vamos a ver por qué. Julia Cameron arranca su libro con esta imagen que es potentísima. Manhattan, una ciudad llena de fantasmas de artistas. Toda esa energía creativa flotando en el aire. Pero, ¿qué pasa cuando sentimos que esa misma energía, la nuestra, está atrapada? Cuando nos sentimos como un fantasma en nuestra propia vida creativa. Y bueno, para empezar, hay que entender a ese fantasma que nos ronda a tantos de nosotros, el del artista sombra. Es una sensación que a muchos les puede sonar familiar, ¿no? Esa de estar como de espectador en la propia vida creativa, como si hubiera un potencial enorme adentro, vibrando, pero algo, un miedo, nos frena. Ahí, en esa tierra de nadie, es donde viven muchos, atrapados en las sombras del ¿qué hubiera pasado si? Y a este estado, Cameron le pone un nombre: el artista sombra. Es esa parte nuestra que por pánico al fracaso o a lo que digan los demás, esconde sus impulsos creativos. O sea, en lugar de pintar, se dedica a la crítica de arte. En lugar de armar una banda, se convierte en el fan número uno de otra. Es básicamente vivir la creatividad de segunda mano. Y uno se pregunta, ¿de dónde sale todo este miedo? Pues muchas veces, como vemos acá, la semillita se planta en la infancia. Son frases que seguro se dijeron con buena intención, pero que actúan como un veneno lento. Deja de soñar despierto, con el arte no vas a pagar las cuentas. Y poquito a poco, esos mensajes van construyendo los muros de nuestra propia cárcel creativa. Pero, ¿y si hubiera otra manera de entender la creatividad? ¿Una completamente diferente? Bueno, vamos a explorar esa nueva fuente de poder. Y aquí es donde el libro de verdad rompe con todo. La idea de siempre, ese mito del artista torturado, nos dice que para crear hay que sufrir, que es algo para unos pocos iluminados. Cameron agarra esa idea y la hace pedazos. Propone algo radical. La creatividad no es una lucha, es una fuerza espiritual, como un río que fluye y que está ahí para todos. La metáfora que usa es buenísima. La creatividad es como electricidad espiritual. No es algo que tenemos que generar nosotros a base de esfuerzo y dolor. Es una energía que ya existe, que está en todos lados. Nuestra única tarea es aprender a enchufarnos, a conectarnos a esa fuente. Y esta idea, claro, le da una vuelta de tuerca a lo que significa ser un artista. Como dice esta cita de Piet Mondrian, es ser, en esencia, un canal. Imagínense lo liberador que es esto. De repente, toda esa presión de ser original, de crear de la nada, desaparece. El trabajo se convierte en otra cosa, en abrirse y ser lo suficientemente humilde para que esa energía creativa pase a través de uno. Bueno, suena muy bien, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo nos convertimos en ese canal? Cameron nos da 2 herramientas que son súper prácticas y, según ella, no negociables. La primera herramienta se resume en este número, 3. Se llaman las páginas matutinas. El proceso es engañosamente simple. Cada mañana, apenas uno se levanta, escribir 3 páginas a mano. De lo que sea, sin filtro, sin censura. Quejas, miedos, la lista del súper, todo vale. Y esto es clave. No se releen. El objetivo no es hacer literatura, es sacar toda la basura mental para dejar el canal despejado. Y la segunda herramienta es la cita con el artista. Si las páginas son para vaciar, la cita es para llenar. Se trata de una escapada semanal, a solas, dedicada a jugar, a explorar, a divertirse. La clave es nutrir a nuestro artista interior. Si las páginas matutinas limpian el canal, la cita con el artista llena el pozo de donde sacamos la inspiración. Claro que al empezar este camino es inevitable encontrarse con obstáculos, con resistencias. Así que vamos a ver cuáles son y, más importante, cómo enfrentarlas. Y lo más interesante es que el villano principal de esta historia no está afuera. No son los críticos, ni los amigos, ni la familia. Es una voz interna, un saboteador que todos tenemos y que Cameron bautiza como el censor. Y el censor suena más o menos así. Es esa voz perfeccionista, súper cruel,
que apenas hacemos algo, salta a minimizarlo. Compara un primer intento con una obra maestra para que nos paralice la vergüenza. Es ese susurro constante que dice, esto no es suficientemente bueno. Este sensor interno se alimenta de todos esos mitos culturales sobre lo que significa ser un artista, como estos que vemos. La idea de que para crear hay que ser pobre, autodestructivo. Cameron nos invita a desarmar estas mentiras y reemplazarlas por alternativas positivas, más sanas, porque al final son solo eso, creencias, no son verdades absolutas. Pero una vez que aprendemos a identificar a ese sensor, a ponerle un freno y a desmantelar los mitos, ahí es cuando podemos dar el siguiente paso. Vamos a ver cuál es la promesa final de todo este proceso. Lo que pasa cuando uno se compromete de verdad con estas herramientas es algo que parece casi magia. Se activa lo que se llama sincronicidad. De repente, el universo parece responder. Aparecen oportunidades inesperadas, gente que nos ayuda, recursos que no sabíamos que existían. Hay una cita increíble de W.H. Murray, un explorador que lo clava. Dice que es justo en el momento en que uno se compromete de verdad que la providencia o el universo, o como quieran llamarlo, también se pone en movimiento para ayudar. El compromiso, entonces, es la llave que abre todo. Y esto nos lleva al mantra quizá más poderoso de todo el libro. Es una invitación a tener una fe radical en el proceso. Un llamado a confiar en que si damos ese primer salto al vacío, la red va a aparecer para sostenernos. Y así cerramos con esta pregunta que queda resonando, porque al final el camino del artista no busca solo que hagamos más arte, busca algo mucho más profundo, que recuperemos nuestra creatividad para vivir de una forma más plena, más auténtica y que entendamos que la vida misma puede ser nuestra más grande obra de arte.